Pues allá van, camino esto ya en el Senado. La semana pasada todo apunta, porque la aplanadora trae los votos, la 4T, Morena, PT, Partido Verde, que avanzarán mañana o pasado mañana. Se ha dicho que el miércoles se votará en el Pleno en Cámara de Diputados. Inatacable, inimpugnable cualquier modificación, cualquier cambio a la Constitución. Si hay excesos, si hay abusos, si hay violaciones a los derechos humanos, de poco importará. Sergio Sarmiento. Sergio, ¿cómo estás? Manuel, siempre es un gusto. Qué gusto, muy buenas noches. Alberto Beñá. Alberto, Manuel, buenas noches. Sergio, Jorge, qué gusto. Jorge Fernández Menéndez. Manuel, ¿cómo Sergio, estás? Alberto, un placer, como siempre. Buenas noches. ¿Dónde nos deja esto, Sergio, a los ciudadanos? Pues nos deja en un punto en el cual las disposiciones del legislativo, por una mayoría calificada que se obtuvo, me parece, a base de trampas, tendrán que pasar a ser parte de la Constitución sin que haya ninguna posibilidad de impugnación. De hecho, estamos viendo ahora, esta tarde, el ministro Juan Luis González Alcántara presentó un proyecto que se va a discutir en la Suprema Corte, aunque parece que lo que quieren hacer ahora en la Cámara de Diputados es adelantar la votación para dejar sin materia la discusión de la Suprema Corte, en la que pues se dice o se propone una revocación parcial de esta iniciativa. Pero lo importante es lo que están proponiendo los diputados, porque incluso Ricardo Monreal, que es el líder de los diputados morenistas, dice que aunque haya una decisión contraria por parte de la Suprema Corte, ellos van a desacatar. O sea, ellos parten del supuesto de que pueden hacer lo que se quiera con esta reforma judicial que se ha hecho, y que cualquier reforma constitucional automáticamente, por el simple hecho de que tenga esta mayoría calificada, no puede ser echada para atrás. Y más increíble aún, el argumento es que por eso votó la gente en junio pasado. Dicen, tenemos el mandato del pueblo para hacer esto y aquello, no sé y lo si que por se eso les votó la ocurra. gente. Yo estoy seguro de que no, porque eso no estaba en la boleta. Lo que sí sabemos es que el 54% de la gente votó por los diputados de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, y ese 54% dista mucho de ofrecer el mandato de una mayoría calificada. Yo veo más bien un reflejo, un recuerdo, y se me hace que los propios diputados de Morena están muy conscientes de la ley habilitante de 1933 en Alemania. Esta ley le permitió a Adolf Hitler establecer el principio de que a partir de ese momento el canciller de Alemania, Adolf Hitler, podría legislar cualquier cosa sin que hubiera posibilidad de intervención del Reichstag, del Parlamento alemán, ni que los jueces pudieran declarar inválidas las disposiciones. Así empezó la dictadura de Adolf Hitler en 1933, con una ley habilitante, pues que también determinaba que ninguna ley podía ser echada para atrás por razones de derechos humanos. Con un agregado, también Hitler fue electo también por voto popular. ¿No? Él llegó por voto popular, no fue un golpe de Estado. El mandato del pueblo, que querían que yo quitara los derechos a los judíos, que yo salvara al pueblo alemán. Él pudo haber argumentado y tenía todo poco más del 30% de los votos, ¿no? Sí, bueno, pero legalmente sí fue electo. Fue electo. El presidente de la República le pidió formar gobierno y él formó gobierno, pero la dictadura empieza con la ley habilitante de 1933. Y esta ley de supremacía constitucional, ya el que haya decidido ponerle supremacía, suena muy mal, ¿no? Pero más allá de eso, también tiene un agregado. La quieren hacer retroactiva. Quiere hacer sobre es retroactiva. Es retroactiva. Entonces, es una reforma, una ley que es retroactiva, que es un exceso sobre otro. Ya de por sí es una aberración. Pero decía Sergio del proyecto de Juan Luis González Alcántara, realmente si hubiera voluntad política, el proyecto de Juan Luis González Alcántara es una muy buena salida política para que el gobierno pueda establecer la parte de la reforma judicial que para ellos es sustantiva, que es la renovación de la Corte, de los tribunales electorales, el establecimiento del Tribunal de Disciplina, y echar para atrás lo de los jueces y magistrados, que además es de
dificilísima implementación. Lo habíamos dicho hace semanas y se está comprobando. Nos estamos quedando sin poder judicial. Sí, ¿no? No solamente estoy pensando en la Corte, estoy pensando en los juzgados, en los ámbitos donde hay procesos en federales. Lo civil, administrativo, entonces penal. está todo cuestionado. Y esa me parece el proyecto de González Alcántara estaba poniendo sobre la mesa una buena propuesta. Me asombró lo rápido que Ricardo Monreal descalificó ese proyecto y los términos en los que lo descalificó. De más de 300 cuartillas, lo cual quiere decir que no lo leyó. No, lee muy rápido. A ver, la gente me preguntó, ¿vas a escribir sobre esto mañana? Le digo, no, porque tengo que leerlo. Digo, no puedo escribir sobre algo Tú no podrías ser nunca diputado de la 4T. Tienes que leer para poder escribir. Allá levantan la mano sin leer y votan sin leer. Me parece terrible que es una salida política, para el propio gobierno federal, donde se lleva lo principal que quería y puede seguir ese proceso. Van a renunciar los ministros, está bien, es una renuncia que se va a presentar con fecha 31 de agosto, o sea, para cuando concluye el periodo, pero tienen recorrido un enorme camino que, insisto, con voluntad política podría permitir salir de la crisis constitucional en la que ahora Pero no hay voluntad, hay ganas de avasallar, Alberto. Así están, y si la reforma judicial implica la ruptura del principio de división de poderes, el sometimiento partidista de los juzgadores, esta reforma de supremacía constitucional lo que hace es terminar con cualquier posibilidad de defensa de los derechos y las libertades fundamentales de las personas. Esta respuesta tan rápida de Ricardo Monreal, que en efecto es imposible que haya leído el engrose del proyecto del ministro Alcántara. Según le eché un vistazo hoy, empecé a leerlo, pero eran más de 350 cuartillas. A lo mejor lee muy rápido. Puede ser que lea muy rápido, pero si sostiene esto, yo le preguntaría a Ricardo Monreal, que es un jurista, si él considera que puede existir una democracia constitucional conforme a los principios del pensamiento liberal y su traducción en normas constitucionales, que no cuente con un órgano que garantice la protección de los derechos y las libertades de las personas. Aún tratándose de una reforma constitucional, es revisable si violenta tratados y convenciones internacionales, si va en contra de principios universales de derecho, obviamente en el marco del pensamiento político liberal y de los estados de derecho. En el seno de la Constitución. Si hay contradicciones que se llaman antinomias en términos técnicos, cómo se resuelven las contradicciones de normas, bueno, pues los tiene que interpretar la Corte. Para eso existen esos órganos. No hay una democracia constitucional que no tenga un órgano que proteja los derechos y las libertades de la Constitución. ¿De verdad cree lo que dice? ¿De verdad cree que no hay un órgano o no debe haber un órgano facultado para esto? Lo hemos dicho muchas veces, se puede llevar al extremo de la caricatura, pero si esta mayoría calificada decide suprimir derechos tan fundamentales como la libertad de expresión, ¿es inatacable? Inatacable. No, pero incluso más allá, porque lo que establece la ley es que, aunque no hay posibilidades de atacarla, aunque se violen los mecanismos legislativos. Así es. O sea, pueden hacer trampa, pueden no haber quórum, si no hubo pueden no ser dos terceras partes. No hubo 2/3 partes y se aparece en el diario oficial, ya no hay forma de echar para atrás una norma de esta característica. La verdad es que si vemos las características de esta iniciativa de supremacía constitucional, fundamentalmente le da derecho al gobierno a hacer lo que se le antoje. Claro. Y sí tenemos, porque siempre dicen, es que nosotros somos buenos en Morena, no estableceríamos la esclavitud, no le quitaríamos el voto a las mujeres. Bueno, pero eso es lo que están estableciendo un régimen jurídico tal que permite violar cualquier tipo de derecho humano. Y bueno, eso es lo que hace, me parece simplemente inaceptable esto. En el caso de la propuesta del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, yo incluso lo cuestionaría por tímido, porque, a ver, dice, no es posible, de hecho, elegir a magistrados y jueces, sí la Suprema Corte puede revisar iniciativas constitucionales, y después dice, pero en el caso de los ministros, a pesar de que legalmente sí se puede cuestionar, pues para no evitar un problema, nos allanamos. O sea, que cambia
cambien a los ministros. Pero es un tipo de sacrificio político, uno, que no va a aceptar un régimen que lo que quiere es el poder absoluto, y segundo, pues lo que nos está diciendo es, estamos aquí para hacer que se cumpla la Constitución, pero en el caso de nosotros, pues vamos a permitir que nos quiten para que se pueda cumplir la venganza de López Obrador, que era lo que quería, que no quería ministros que le salieran con el cuento de que la ley es la ley. Sí, pero establece una salida posible, ¿no? Política, o sea, una no salida jurídica. política. Sí, pero está bien, la política es el arte de lo posible. Es una salida posible que, insisto, con mayor longitud de miras, podría ser muy aceptable para todos para desactivar un conflicto que, si no en los hechos, está creciendo día con día. Sí. ¿No? A ver, te Incluso destrabaría. no solamente está creciendo día con día, lleva a la presidenta a haber perdido la narrativa en muchos otros temas que son claves para la vida nacional, la seguridad, la economía, pensando solamente en esos dos, que no termina de abordar, porque un día sí y el otro también, todos los días se termina tropezando con la reforma judicial, una reforma judicial que además va a ser, insisto, dificilísima de implementar. No ha habido un solo día de octubre, que es lo que va del sexenio de la presidenta Sheinbaum, Que no se haya discutido el tema. tema sea y la violencia, claro, y las masacres, ha girado, y ha girado baño en de estas sangre. 4 semanas. Pero es pero termina atrapada en un tema. Cuando tú, como presidente de la República, presidente, que además no es su tema, terminas es un atrapado tema en que no empezó en su sexenio, Claro. es un asunto heredado. Y hay que destacar que, sin haber leído todo el proyecto, pero sí algunos fragmentos que fueron destacados, los argumentos son muy sólidos. Por ejemplo, el ministro González Alcántara Carrancá dice que quienes sean candidatos a esos cargos de jueces y magistrados no tienen seguridad jurídica respecto a la contienda en la que participan, por el proceso de selección de las candidaturas y después por la votación misma. Dice que la ciudadanía queda absolutamente imposibilitada para ejercer de manera informada y libre su voto, porque no tiene manera, con esa cantidad de candidaturas, de saber por quién está votando. Señala además que el Tribunal de Disciplina Judicial, por sus facultades tan amplias y ambiguas, se convierte en un mecanismo de control, coerción y restricción de la autonomía judicial, que es otro principio absolutamente fundamental. O sea, son argumentos solos. Y esto último que apuntan muy bien Sergio y Jorge, de la autocontención, él le llama autocontención, no nos vamos a pronunciar respecto a la elección de ministros y ministras, que vayan a elección para evitar más tensión entre los poderes, es una salida política. Creo que es un proyecto inteligente y bien sustentado que debería ser aprovechado, coincido enteramente, para salir de esta trampa en la que un gobierno que lleva apenas 4 semanas, ha girado en discusiones que han llevado a la presidenta que no corresponde con una jueza. Y estos desacatos, estos amagos de vamos a seguir y vamos a hacer lo que sea, aún con resoluciones de la Corte o de cualquier juzgador federal, de verdad están ensoberbecidos y contraviniendo los más elementales principios de una democracia constitucional. Ahora estamos entrando del pantano en el que nos encontramos, a una crisis constitucional. Porque ¿de qué servirá que se vote en el sentido en el que se vaya a votar lo que se vaya a votar en el Pleno de la Corte, si del otro lado se va a desacatar lo que de ahí emane una y otra vez? ¿De qué sirve? Es decir, ¿dónde está la ley ya? ¿Dónde está el orden constitucional? Decía el doctor Diego Valadez que estamos viviendo una crisis constitucional, pero a un paso del precipicio, a punto de caer en el caos. Eso es lo que decía. Y sí creo que hay que prestarle atención. O sea, si Morena, si la presidenta Sheinbaum insiste en llevar a cabo esta reforma, a pesar de sus visos no solamente de inconstitucionalidad, sino de violación abierta de los derechos individuales, por supuesto que está generando una crisis constitucional, pero como además el sistema que se ha desarrollado con tantas prisas es absolutamente inaplicable, pues entonces vamos a pasar de la crisis constitucional al caos, como dice Diego Valadez. La reforma judicial que nos llevó del sistema inquisitivo al sistema penal acusatorio se aprobó en 2008 y se le dieron 8 años para aplicarlo. En cambio, esto lo quieren aplicar en un solo año, pero además con una serie de leyes que están mal hechas. Está llena de contradicciones la iniciativa de la reforma judicial. O sea, lo que han hecho es crear
las circunstancias para que pasemos de esa crisis constitucional a ese caos que nos está advirtiendo pues alguien que sabe de este tema como pocos, que es Diego Valadez. Sí, no, y mira, y además en un sistema que no está, yo insisto en eso, ya llevamos varios meses, varias semanas de paro judicial. Van a renunciar jueces, magistrados, en la medida que se vaya aproximando la fecha de las elecciones. Para las elecciones que tienen que ser en junio, falta tiempo. Para junio no falta nada, faltan unos meses. No hay ni siquiera presupuesto, no hay ni mecanismo de elección. No se sabe cuántos van a participar, cómo van a participar. Y una vez que ganen, ¿cómo se van a contabilizar los votos? Me parece que no hay la menor sensatez y se va a desarticular un sistema judicial que así todo, cuando comience el 1 de septiembre próximo, va a tener meses, si somos optimistas, para poder funcionar adecuadamente. Pero qué crisis y qué caos o qué abismo al que nos aproximamos, con una herencia de un gobierno que ya se fue, un presidente que ya no está, que ya ni siquiera va a asomar la cabeza pero para fue el que puso las reglas cargo, que puso las reglas. Llega una presidenta con enorme legitimidad, gana 2-1 en las urnas, la persona más votada en la historia del país, y tiene que ocupar su primer tramo, al menos hasta ahora, de gobierno. En justificar lo injustificable. Cuando tendría que, con holgura, con soltura, poder dedicarse a resolver los problemas del país, empezando por la seguridad. Pues la seguridad, los temas económicos que son delicadísimos también. Sí, hay muchos frentes abiertos de desarrollo, y estás... y eso esperábamos de ella. Claro. Es decir, era la expectativa. Pues sí. Sergio, gracias. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Hasta mañana. Pásala.